¿Será que en China decoran el árbol de Navidad? ¿Pondrán el pesebre? ¿Harán la novena? ¿Se reunirán en familia y darán natilla y buñuelos como nosotros? Si alguna vez te has preguntado cómo se celebra la Navidad en China, en este video lo descubrirás. Bienvenidos a un nuevo video. Si no me conoces, yo soy Marcela, una colombiana que vive en Shanghai, y en el video de hoy vamos a hablar de cómo se celebra la Navidad aquí en China. El plan era grabarles este video afuera con una decoración linda, pero tendré que conformarme con ponerles imágenes de apoyo y videos que he grabado durante este mes por la ciudad porque llevo 2 días bastante enferma por el cambio de clima. Además afuera hacen como 3 grados centígrados y no me pareció muy buena idea salir y exponerme tanto al frío. Vale, para empezar partamos del hecho que la Navidad es una de las celebraciones más importantes para nosotros en Occidente y que todos estamos muy familiarizados sobre las tradiciones, sobre qué se celebra y en qué consiste la Navidad. También sabemos que a pesar de ser una celebración cristiana donde se honra el nacimiento de Jesús, de todas formas, tanto creyentes como no creyentes lo festejan en Occidente, pues es una celebración de amor y unión familiar. Pero ahora sí metamos a China en la ecuación porque de eso fue que vinimos a hablar. Primero aclararles que el cristianismo en China no está prohibido, pero el gobierno chino sí que es muy estricto en no permitir celebraciones religiosas en lugares públicos. Y otro dato relevante es que en China se estima que hay entre unos 25 y 40 millones de cristianos, pero esto solo representa menos del 5% de la población. Y ahora sí, teniendo este contexto y estos datos, la realidad es que al no tener una población cristiana significativa y al no venir de un contexto histórico cristiano, la Navidad no es una festividad tradicional en China como lo es en nuestros países. Así que aquí en China la gente no lo festeja ni por tradición ni por el significado de unión, paz o espiritualidad que puede tener para nosotros en Occidente. En los últimos años la Navidad se ha vuelto muy popular en China por el interés y curiosidad hacia lo occidental, especialmente entre los jóvenes de las grandes ciudades. Es la excusa perfecta para vestirse temático y sacarse fotos lindas que ya sabemos que a los chinos les encanta, al igual que ir a las fiestas, ferias y a restaurantes de comida occidental. Por esto, si vienes a China, especialmente en ciudades grandes, verás muchas decoraciones, pues la Navidad está presente en muchas actividades comerciales porque incentiva las ventas. Para la mayoría de los chinos, la Navidad es una experiencia esencialmente de consumo. Es sinónimo de compra y se ve más como una moda juvenil y comercial. Diría yo que es más como una fecha de postureo que cualquier otra cosa. Aquí en Shanghai, por ejemplo, hay un montón de decoraciones y cosas para hacer por estos días. Dentro de lo más popular está ir a los mercadillos navideños como el mercado alemán, el mercado de Paulaner o el de Jing'an de Kerry Center, o visitar fachadas y decoraciones de restaurantes como el del Ribbon Café, el de la Villa Lebec, el Barbarian o el del Green and Safe de Xintiandi. Otra cosa importante para resaltar es que aquí en China el 24 y el 25 de diciembre son días normales, común y corriente, es decir, se trabaja. No, God, please, no! Si alguien trabaja para una empresa extranjera, acá en China lo más normal es que le den el 25 libre tal cual como en nuestros países, pero si de calendario laboral hablamos, se trabaja. Así que en este día de Navidad las familias no se reúnen a compartir o intercambiar regalos y se ha convertido más en un día donde los jóvenes aprovechan para tener citas románticas. Pero hablando de regalos, hay un regalo que ha ganado mucha popularidad aquí en China en los últimos años y aunque no lo creas es una manzana. En Navidad acá en China las manzanas suelen darse a la pareja y amigos en cajas muy bien decoradas y llamativas y las venden en todas las presentaciones posibles. Pero existe una razón para esto y es que la palabra que se usa para Nochebuena en chino es Ping An Yue. Y como a los chinos les encanta hacer juegos de palabras, han decidido asociarla a la palabra manzana que en chino es Ping Wo. Y esto solo porque ambas palabras comparten el primer carácter que es Ping. Además, por tradición china, la manzana es un símbolo de salud y de bienestar. Y pues dadas todas estas coincidencias, los chinos decidieron regalar manzanas en Navidad. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Como dirían los chinos, Shen Dan Kuai Luo, es decir, feliz Navidad. Les deseo unas hermosas festividades en compañía de sus familiares y seres
queridos, y a los que como yo no pueden estar cerca de sus familias les mando un abrazo caluroso y muchos ánimos en esta época. Si tienes más dudas sobre la Navidad en China o quieres aportar algo al tema, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like al video si te fue útil. ¡Hasta la próxima!